Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar aquí el día de hoy con ustedes. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Anestesia en Trauma la invitación y a la doctora Arisbe Rivera. Yo soy la doctora Marieli Vázquez Barreto, anestesióloga adscrita al Hospital General de México y cuento con un curso de alta especialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos, derivado de lo cual me he dedicado a mantenerme en actualización continua y hice un diplomado en cannabis medicinal y actualmente me encuentro haciendo ciencia básica con uso de cannabinoides para el tratamiento del dolor. Y es por eso que el día de hoy les voy a dar esta plática muy interesante acerca del uso agudo y crónico de cannabis en el paciente con trauma. Para empezar a ubicarnos un poco en el contexto de lo que son los cannabinoides, voy a hablar de manera muy general acerca del sistema endocannabinoide. Este sistema va a ser un sistema complejo que se va a llevar a cabo a través de una red de diferentes receptores y generalmente su actividad va a ser a nivel molecular, tanto extracelular como intracelular, y en específico mediadores de receptores nucleares también. Entonces, es muy complejo. Generalmente se conoce que el sistema endocannabinoide funciona a través de receptores de tipo cannabinoide como los CB1 y los CB2. Sin embargo, pues se ha descubierto que también este tipo de moléculas que tanto produce el cuerpo como lo podemos encontrar de manera natural en una planta en específico, que es la planta del cannabis, y derivado de esta, algunos fármacos que se han podido sintetizar, pues podemos activar receptores como los TRPV y los GPR. Entonces, dentro de los principales receptores que están descritos en la literatura que funcionan para el sistema endocannabinoide, van a ser el CB1, que principalmente se va a encontrar en el sistema nervioso central. La mayor densidad se va a encontrar en el área de el cíngulo, eh, sistema límbico y una moderada cantidad en el cuerpo calloso. Sin embargo, también va a tener actividad en la corteza prefrontal y otras áreas a nivel cerebral, como el cerebelo, pero no en tanta cantidad como la densidad que podemos encontrar a nivel del sistema límbico. Por otro lado, vamos a tener también a los receptores CB2, que estos van a ser receptores del sistema cannabinoide periféricos. Se van a encontrar principalmente en sistema inmunológico y en órganos como el vaso, el timo y también hígado, y también estructuras como la cápsula sinovial. A diferencia de los CB1, los receptores CB2 van a tener una característica que pueden ser constitutivos, que quiere decir que tanto pueden existir ya como tal en la membrana celular, como pueden ser, perdón, no constitutivos, pueden ser inducidos, dependiendo el estímulo que estemos teniendo del sistema endocannabinoide, pueden sobreexpresarse receptores CB2 y así también cuando el impulso disminuye, esta sobreexpresión a nivel de membrana celular puede disminuir con este receptor. Y estos dos receptores son los que principalmente van a responder a las moléculas que nosotros llamamos endocannabinoides. Una de ellas es la anandamida y la otra es el 2-araquinodilglicerol. Sin embargo, estos dos receptores no solamente responden a ese tipo de moléculas, sino que también pueden responder a moléculas que tengan como característica ser ácidos grasos. Cualquier molécula que sea lipídica puede llegar y activarlos, así como también a los receptores TRPV. Dentro de los receptores cannabinoides vamos a tener que su función principal va a ser la inhibición de la liberación de neurotransmisores, y esto va a estar mediado a través de diferentes formas de señalización. La principal señalización de los receptores cannabinoides va a ser mediada a través de una señalización retrógrada, mediante la cual la neurona presináptica va a mandar el impulso nervioso para activar a la neurona posináptica, y esta neurona, la posináptica, va a comenzar la liberación de cannabinoides endógenos para de manera retrógrada llegar a la neurona presináptica y disminuir el impulso de disparo de la misma. Los cannabinoides endógenos no se almacenan en vesículas como los neurotransmisores. Estos son de liberación inmediata en el momento que son necesarios. Entonces, a través de esta vía de señalización, el sistema endocannabinoide modula el disparo, sobre todo de neuronas del sistema de glutamato, y también
activa en cierta cantidad a las neuronas del sistema GABAérgico para modular la señalización. Sin embargo, cuando hay una sobreexpresión de este tipo de frecuencias de disparo, puede ser que esa sobreinhibición de glutamato y la sobreactivación de GABA llegue a un estado en el que hay una inhibición de ambos, tanto de la neurona glutamatérgica como de la neurona GABAérgica. Por otro lado, también vamos a tener un tipo de señalización no retrógrada, que es un segundo mecanismo de protección del sistema endocannabinoide ante disparos excesivos de señalización neuronal. Y este se va a dar en la neurona postsináptica, la cual, además de liberar cannabinoides endógenos, también va a tener sus propios receptores, a través de los cuales va a inhibir la captación de esta señalización. Es decir, si la primer llamada a la neurona postsináptica de dejar de secretar neurotransmisores no es suficiente, la neurona postsináptica también va a dejar de captar este tipo de impulsos a través de los endocannabinoides y no va a tener una activación cuando hay una sobreexpresión de neurotransmisores. Y por otro lado, vamos a tener el tercer tipo de señalización, que es una señalización neurona-astrocito, la cual se da de manera muy específica en estas células y es un tipo de señalización de quimiotaxis. Cuando hay liberación de endocannabinoides en cierta cantidad, sobre todo cuando hay algún tipo de daño, el sistema endocannabinoide de manera preventiva hace una quimiotaxis de los astrocitos para reforzar la barrera hematoencefálica e impedir el daño del tejido neuronal. Entonces, dentro de las principales funciones que van a tener este tipo de receptores, sobre todo los CB2, va a ser disminución de citoquinas proinflamatorias y modular la migración de células que puedan provocar algún daño ante una injuria del sistema nervioso central. Dentro de los receptores TRPV, los que van a tener mayor tropismo por cannabinoides, tanto endógenos como exógenos, van a ser los TRPV1, que se encuentran en médula, sangre, hueso, riñón, hígado, estómago, intestino, lenguas y las fibras C y A delta de las láminas de Rexen, que son las fibras de dolor. Por otro lado, los TRPV2 se van a encontrar en piel, músculo, estómago y pulmón, igual que los TRP3 que se van a encontrar en la piel, en la lengua y la nariz. En cuanto al sistema de los GPRs, van a tener una mayor afinidad por GPR18, el 55 y también el 119. Estos van a estar en órganos similares a los TRPV, como hueso, médula, ganglios linfáticos y vaso, que si se dan cuenta, pues son receptores del sistema inmunológico, así como cerebelo, yeyuno e ilion. Es muy importante identificar esto de la distribución de los GPR55 en yeyuno e ilion, sobre todo por la actividad que los cannabinoides pueden tener en sistema gastrointestinal. Hablando de los receptores opioides como tal, se los agregué aquí, no porque los endocannabinoides o los cannabinoides exógenos los activen de manera directa, sino porque el receptor cannabinoide se encuentra expresado a un lado de los receptores cannabinoides y van a tener una característica que más adelante les voy a mencionar, en la cual van a hacer una sinergia de receptor y van a condicionar este efecto ahorrador de opioide cuando se estimulan los receptores cannabinoides a través de moléculas que pueden activar sobre todo los receptores CB1. Entonces, estos son los receptores implicados y por consiguiente los efectos que podemos tener a nivel fisiológico. El sistema endocannabinoide, como les decía, pues va a ser una red lipídica endógena diseñada para restaurar la homeostasis, como les estaba mencionando hace rato. Es conocido como tal, los endocannabinoides son conocidos como la llave maestra, porque activan todas las neuronas, tanto presinápticas como postsinápticas, de todos los sistemas de neurotransmisión y son los encargados de regular la secreción de los neurotransmisores en el sistema nervioso central. Dentro de los principales endocannabinoides que tenemos en el cuerpo están descritas la anandamida, que va a ser la que sea un regulador alostérico del receptor CB2,
y principalmente va a estar sintetizada por la vía de las NAP-PLD y la enzima que va a estar encargada de la degradación de este cannabinoide va a ser la FA, que es la que va a estar más descrita, y esta enzima puede tener alteraciones a través del sistema de los COXIP y también de la recaptura de serotonina. Entonces, es la que nos va a producir anandamina, y la anandamida es el principal cannabinoide que nos va a dar esta regulación a través de la señalización retrógrada, en la que se va a dar el mandato a la neurona presináptica de dejar de liberar neurotransmisores hacia la posináptica, y la posináptica de igual manera de dejar de estarlos captando para evitar una sobreestimulación neuronal. Y por otro lado vamos a tener a la 2-araquidonilglicerol, que va a estar sintetizado por la vía de las DAC lipasas y especialmente va a ser degradado por la enzima MAG. Este tipo de sustancia es la que principalmente va a ser un análogo, perdón, va a ser un inductor directo de los receptores CB1, va a tener tropismo principalmente por este tipo de receptor y es el que va a tener una actividad directa en la neurona presináptica y la que puede llegar a causar alteraciones en el sistema dopaminérgico y de la recompensa. Como les decía previamente, los endocannabinoides no van a estar almacenados en vesículas, van a ser moléculas a libre demanda que se van a sintetizar dependiendo la respuesta al estrés celular, y este se va a dar de forma retrógrada o autócrina, que quiere decir que la neurona posináptica las va a producir para sí misma o para mandar la señalización tanto a la neurona presináptica como al sistema de la microglía y los astrocitos. En cuanto a los fitocannabinoides o exocannabinoides más representativos, pues vamos a tener al tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Estas moléculas van a ser moléculas similares a la anandamida y al 2N-araquinodilglicerol. Sin embargo, así como en nuestro cuerpo tenemos a los endocannabinoides más representativos, no quiere decir que sean los únicos. En el cuerpo hasta el momento se han descrito más de 250 moléculas de cadena lipídica que tienen actividad directa sobre receptores CB1, CB2 y TRPV y activan el sistema endocannabinoide. Lo mismo pasa con los cannabinoides exógenos, en este caso los fitocannabinoides, que dentro de la planta de la marihuana se han encontrado más de 150 diferentes moléculas similares a cannabinoides, de las cuales las más descritas son el tetrahidrocannabinol, que va a ser un agonista parcial CB1 y también del receptor CB2, y sus efectos principales van a ser mediados a través de la estimulación del receptor CB1, traduciéndose en datos de síntomas positivos neurológicos como un estado excitatorio, psicoactivo, con alteración de la percepción y la memoria, y también va a dar una inducción de la respuesta simpática, por lo que a nivel hemodinámico se va a traducir en alteración de la frecuencia cardíaca con tendencia a la taquicardia y una hipertensión inicial. Y por otro lado, el CBD, que va a ser el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol es como la molécula espejo del 2N-araquinodilglicerol, mientras que el cannabidiol va a ser una molécula moduladora alostérica. ¿Esto qué quiere decir? Va a tener una baja afinidad por los receptores cannabinoides, solamente va a estimular receptores CB2 en baja cantidad. Sin embargo, va a estimular principalmente los receptores TRPV y GPR, además de que puede también llegar a tener una actividad directa en receptores de COXIF, por ejemplo, de la COX-2, y va a inhibir la recaptura de estos endocannabinoides. Entonces va a permitir que se dé una regulación más directa del sistema endocannabinoide a través de la señalización retrógrada. Esta molécula va a ser la molécula espejo de la anandamida, por lo que va a tener un efecto ansiolítico y anticonvulsivante al estar estimulando el sistema GABAérgico. En cuanto a los efectos hemodinámicos, el uso de esta molécula en el cuerpo nos va a producir lo contrario al THC, va a causar una vasodilatación de vasos sanguíneos periféricos y va a darle al cerebro una tendencia al aumento del tono parasimpático.
Esto va a estar principalmente mediado por una estimulación GABAérgica que va a ocasionar que el sistema de la acetilcolina aumente la liberación o la fracción libre de este neurotransmisor y por consiguiente pues tengamos alteraciones a nivel del parasimpático. El CBD, a diferencia del THC, va a ser un potente inhibidor enzimático del citocromo P450, por lo que hay que tener mucho cuidado cuando se haga uso de este. Y pues haciendo mención a todos los tipos de moléculas que pueden tener una actividad dentro de los receptores que les mencioné previamente, vamos a tener que la planta del cannabis, además de los cannabinoides que acabo de describir, va a tener otros como el CBD, CBG, fracciones diferentes de THC, como el delta 9 THC y también otras moléculas que le van a dar un efecto sinérgico al uso de esta planta. La planta no solamente tiene cannabinoides, también tiene terpenos y flavonoides, que son las sustancias que le dan el olor, el sabor y el color característico. Sin embargo, estas sustancias no solamente dan olor y color, sino que también son moléculas lipídicas que van a tener afinidad a los receptores del sistema endocannabinoide. Hablando un poco de esto, sin entrar en detalles, un ejemplo de un terpeno va a ser, por ejemplo, el limoneno, que ese también se encuentra en plantas como la lechuga, el limón y demás, y va a tener una actividad sedante en el sistema nervioso central porque va a tener una afinidad por receptor CB2 y también CB1 y activación de los GPRs. Entonces, estas moléculas también van a ser activas y a eso le llamamos a la combinación de terpenos, flavonoides y cannabinoides efecto séquito, por lo que pueden tener actividad de manera individual, pero cuando están en conjunto tienen una actividad potenciada porque vamos a tener una saturación mayor de los receptores del sistema endocannabinoide mediada por estas moléculas de origen lipídico. Hablando como tal del uso de los cannabinoides en el trauma, pues está más descrito en neurotrauma los efectos secundarios que vamos a tener o también los probables efectos benéficos que podríamos tener sobre el uso de estas sustancias ante un escenario de una lesión neuronal. Y hablando un poco de la fisiopatología de este trauma, pues vamos a tener que va a haber un impacto primario a través del cual puede haber un traumatismo de contusión, un evento de aceleración o desaceleración que nos va a ocasionar un daño vascular o axonal y por consiguiente va a dar una hiperestimulación del sistema glutamatérgico. La neurona de glutamato va a empezar a tener una mayor actividad de disparo y esto va a ocasionar que la neurona GABAérgica empiece a aumentar su tono también. Cuando hay un aumento en la frecuencia de disparo de la neurona glutamaérgica, se va a llevar un efecto de apoptosis celular, esto por una hiperexcitabilidad neuronal. Esta apoptosis celular se puede perpetuar precisamente por una hiperestimulación del sistema GABAérgico también, con la finalidad de estar deteniendo esta hiperexcitabilidad de la neurona glutamatérgica. La neurona GABAérgica va a empezar a aumentar su frecuencia de disparo y esto puede llegar también a una neuroapoptosis por hiperactivación de los dos sistemas y nos va a llevar a la producción de especies reactivas de oxígeno, lo cual nos va a dar un desequilibrio agudo y va a haber un aumento en la despolarización de la membrana y aumento en la liberación de neurotransmisores, afectando el flujo cerebral, principalmente dando una vasoconstricción y por consiguiente nos va a dar una neuroinflamación y el edema. Una vez que se está instaurando esta cascada de daño celular, pues vamos a tener el daño secundario que se va a traducir en hipoxia cerebral, aumento de la presión intracraneal y también alteración de la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que la ruptura de esta barrera va a ocasionar un aumento en la cascada de la neuroinflamación y por consiguiente mayor toxicidad a las neuronas y aumento de la apoptosis. Como podemos ver, este mecanismo de producción es mediado principalmente por una neuroinflamación a través de radicales libres de oxígeno, liberación masiva de neurotransmisores y por consiguiente interleucinas proinflamatorias, por lo que no va a existir un fármaco específico que vaya a detener
toda esta cascada, sino que tenemos que hacer un abordaje multimodal para poder intentar contenerla lo más posible. Hablando de esto específicamente, cuando hay un evento inflamatorio, pues vamos a tener la cascada de la inflamación mediada por las células cebadas, con liberación de histamina, las citocinas y todo lo que les estaba mencionando hace rato, ¿no? Leucotrienos y demás. Entonces, en este tipo de cascadas de inflamación, la actividad principal que vamos a tener va a estar mediada a través del receptor CB2. Si ustedes recuerdan, yo les mencioné hace rato que el receptor CB2 se encontraba más específicamente en la pared celular de células inmunológicas, como los macrófagos y los mastocitos, que en su pared celular tienen expresión directa de este receptor. Entonces, a través de la activación del receptor CB2, mediada por anandamida, por otras moléculas de ácidos grasos que pueden activarlo, y de manera extrínseca, dando de manera vía oral CBD, podemos poner un freno a la cascada inflamatoria a través de la supresión de la liberación inmunológica de histamina. Esto nos va a dar, por ejemplo, el bloqueo, una vez activando el receptor CB2, vamos a tener un bloqueo de la vía intracelular del óxido nítrico y las prostaglandinas, y de esta forma vamos a tener disminución en toda la producción de la inflamación. Los receptores cannabinoides van a ser receptores acoplados a proteína GI principalmente, y su característica principal va a ser que una vez que este receptor sea activado, lo que va a hacer va a inhibir el ciclo del AMP cíclico y por consiguiente se va a inhibir la liberación de calcio intracelular, y de esa manera se va a limitar la hiperpolarización de la membrana, y limitando la vía del AMP cíclico, se bloquean en automático la vía de la producción del óxido nítrico y de la COX y las prostaglandinas, teniendo así un efecto antiinflamatorio directo a nivel intracelular. Por otro lado, hablando del efecto analgésico, vamos a tener que como tal la anandamida en el cuerpo no da una analgesia, solamente ayuda a controlar el impulso nervioso de las células y la liberación masiva de neurotransmisores. ¿Y esto por qué se da? Porque la anandamida tiene una degradación muy rápida, entonces no alcanza a ser suficiente para controlar toda la cascada de la inflamación que vimos hace rato. Sin embargo, el CBD, al ser una molécula lipídica, es similar a la anandamida, sí, pero obviamente tiene características diferentes en su estructura molecular, sobre todo al final de la cadena lipídica, le va a dar la característica de permanecer más tiempo en el plasma y por consiguiente activar de manera más eficiente los receptores CB2 y llegar a los cambios intranucleares que vimos hace ratito en la imagen que les dije. De esta forma, cuando nosotros llegamos a la inhibición del sistema de las COX o del sistema del óxido nítrico, vamos a generar una disminución en la inflamación. Sin embargo, cuando el tejido neuronal esté inflamado y hay una hiperproducción del sistema de la COX, este también va a ocasionar una intoxicación en los endocannabinoides y por lo tanto los va a destruir. Por eso es muy importante que nosotros durante un abordaje de un trauma hagamos lo posible por el manejo multimodal de la inflamación y ataquemos diversas vías para evitar la destrucción de los propios sistemas o mecanismos de protección del cuerpo. Fármacos como la nivesulida o inhibidores no selectivos de la COX, como el rofecoxib, pueden bloquear esta degradación, sobre todo bloqueando la vía de la FA, y así se van a elevar los niveles de anandamida y van a potenciar el efecto analgésico a través de la inhibición de la neurona glutamayérgica. Lo mismo pasa cuando nosotros ocupamos el CBD de manera exógena. Si lo ocupamos en conjunto con un AINE o con un fármaco que también tenga actividad en las COX, como podría ser el metamizol o el paracetamol, pues estaríamos potenciando este efecto y aumentando la exposición de anandamida para poder regular el sistema del glutamato y dar una mayor analgesia. ¿Qué ventajas podemos tener del uso externo de cannabinoides frente a una lesión?
Pues lo que les estaba comentando, ¿no? Entre más cantidad de anandamida tengamos, menos destrucción de esta y mayor exposición a los receptores CB2 se encuentre, como por ejemplo con el uso del CBD, pues va a haber menos producción de radicales libres de oxígeno, menos citocinas proinflamatorias y por consiguiente menos inflamación. Entonces, toda esta respuesta endógena que les expliqué de inflamación en el trauma se va a ir mediando de manera lenta, no es como si están de liberación inmediata los cannabinoides, pero para que tengamos un control adecuado de toda la lesión, pues se tendría un tiempo estimado más o menos entre 2 y 4 horas después del trauma para que como tal la anandamida pudiera estar actuando directamente en las neuronas GABAérgicas, perdón, glutamaérgicas. Por otro lado, la producción de dos araquinodilglicerol se puede llevar hasta dentro de 4 horas y puede ser un efecto sostenido hasta las 24 horas. Y esto es lo que principalmente nos va a dar la actividad directa sobre los vasos sanguíneos que estén cercanos a la zona de lesión. Y es donde el THC nos da un apoyo externo. Como el 2-araquinodilglicerol se tarda hasta 4 horas en empezar a producirse y activar los receptores para tener un efecto en la vasoinflamación, dar un aporte externo de THC nos haría acortar estos tiempos y poder controlar un poco más el vasoespasmo secundario de la lesión. Entonces vamos a tener que si nosotros frente a un trauma damos el beneficio de la ingesta de cannabinoides, tanto THC como CBD, podemos tener una inhibición de la liberación de glutamato mediado por señalización retrógrada, aumento de anandamida y como tal activación directa de receptores CB1, así como también inhibición de las citoquinas proinflamatorias por activación directa de receptores CB2 y GPR, lo que se traduciría en una disminución del tamaño del infarto o del edema, protección de la integridad de la barrera hematoencefálica y prevención del daño neurológico. Acuérdense que siempre que nosotros activemos receptores cannabinoides, CB1, CB2, TRP, va a haber una señalización de quimiotaxis hacia las células de la glía. Entonces, por consiguiente, un aumento de la barrera hematoencefálica y neuroprotección. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un trauma y el paciente ya consume de manera crónica este tipo de cannabinoides? Pues bueno, aquí va a haber un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque cuando hay una isquemia focal, pues el receptor de CB1 es el que va a dictar la supervivencia de la neurona. ¿Esto por qué? Porque es el que va a mandar la señalización de que ya deje de producir neurotransmisores y deje de estar mandando el estímulo, ¿no? Pero si los cannabinoides endógenos empiezan a ver que hay una hiperestimulación de la neurona presináptica, van a empezar a secretarse de manera deliberada hasta llegar a un punto en el que digan, la neurona glutamérgica ya no está haciendo caso, entonces tengo que activar la GABAérgica y como el trauma es muy grande, van a empezar a activar de manera subsecuente la GABAérgica y van a llevarla a un estado de hiperexcitabilidad y por consiguiente se va a suprimir la inhibición de GABA y va a empeorar el daño neurológico porque tanto va a entrar en apoptosis la neurona glutamérgica como la GABAérgica. ¿Y esto qué tiene que ver con el uso crónico? Pues que los pacientes que de manera crónica consumen cannabis ya van a tener a la neurona GABAérgica activada. Su estado general va a ser de letargo. Son pacientes que tienen pues estados de ánimo más pausados, habla lenta y demás, porque la neurona GABAérgica ya va a estar activada. Entonces, esta vía que les acabo de explicar de trauma, hiperexcitabilidad, liberación, neurocontrol a través de sistema endocannabinoide, no se va a llevar a cabo de manera prolongada. No nos vamos a tardar en llegar a la neuroapoptosis, al sistema, a las neuronas GABAérgicas, sino que van a estar en un modo limítrofe y cuando se dé la lesión, y se dé la producción de anandamida para inhibir al sistema de glutamato, al mismo tiempo que se va a estar inhibiendo el glutamato, puede entrar en neuroapoptosis la neurona GABAérgica, porque ya va a estar estimulada por los cannabinoides exógenos de consumo crónico. Entonces,
nos va a llevar a una neurointoxicación más oportuna cuando el paciente tiene uso o abuso crónico de esta sustancia. Eh, Dentro de este consumo o el uso medicinal de estas sustancias, pues vamos a tener paradojas, tanto clínicas como a nivel de efectos secundarios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de uso responsable, prescrito de manera adecuada, vamos a tener beneficios, como cuáles a largo plazo, pues hay reducción en las tasas de dolor. Los pacientes ocupan menos fármacos para el control del dolor, en específico fármacos del grupo de los opioides, mejora la calidad del sueño, mejoran los niveles de ansiedad y demás. Sin embargo, cuando el paciente hace uso crónico de esta sustancia, pues todos estos mecanismos de beneficio se ven bloqueados por la hiperexcitabilidad de la neurona GABAérgica. Entonces, cuando estamos frente a un escenario de trauma, como les mencionaba hace rato, la neurotoxicidad va a ser más inminente y se ha demostrado que pacientes que consumen cannabis de uso crónico posterior a un neurotrauma presentan mayor tasa de apatía y amotivación, y esto se puede traducir también en mayores secuelas neuronales y retraso cognitivo, el cual puede ser de manera irreversible o dejar, pues, eh, algunas discapacidades. También va a existir un riesgo alto para padecimientos psiquiátricos cuando se consume de manera crónica el THC, ya que este no solamente va a estimular neuronas glutamaérgicas, sino que también va a activar el principal centro de recompensa a través de la activación de neuronas dopaminérgicas, y tiene un alto riesgo de que la persona pueda padecer psicosis o exacerbación de depresión y ansiedad posterior a un neurotrauma. Hay un principio que se llama el principio de ricitos de oro en la neuromodulación, y es lo que les he venido contando. El sistema endocannabinoide es muy lábil y es muy difícil de manejarlo. Por eso es que todavía no tenemos fármacos sintéticos que tengan una dosis estandarizada, o con los fitocannabinoides, las presentaciones que tenemos no tienen dosis específicas como los AINES, por ejemplo. Esto va a depender mucho de la expresión que se tenga en los receptores, de la cantidad de endocannabinoides que contenga el cuerpo y la cantidad o la capacidad de los receptores cannabinoides que tengan a responder a cannabinoides exógenos. El sistema endocannabinoide y sus cannabinoides o endocannabinoides no son la panacea, no van a ser mágicos porque actúen en muchos receptores y tengan muchos efectos benéficos. Siempre que haya un desequilibrio tanto en los receptores como en la cantidad de endo o exocannabinoides que se encuentre, va a haber una falla en el sistema. Y entonces podemos tener, por ejemplo, una alta especificidad del receptor, como en el caso del CB2, que cuando nosotros vemos un aporte de cannabidiol como tal, aumente el sistema inmunológico, mejore la barrera hematoencefálica y disminuya la inflamación, pero por otro lado, ese mismo beneficio se ve afectado por una hiperestimulación del sistema GABAérgico, que nos va a llevar entonces no a un beneficio, sino nos va a llevar a un daño neuronal por exotoxicidad secundaria a hiperestimulación de los receptores. Entonces, por ejemplo, en el caso del receptor CB1, cuando ya hay un uso constante, un abuso del THC, actúa como un interruptor de intensidad. Entonces, esto puede condenar a que el sistema GABAérgico esté perpetuándose en secreción de GABA, y en vez de limitar a la neurona de glutamato, no limite la neurona de glutamato y empieza a hiperexcitarse la neurona GABAérgica y también entre en apoptosis. Entonces, el uso crónico específicamente de THC va a ocasionar que las neuronas escondan sus propios receptores. ¿Para qué? Pues para que no se estén estimulando constante y se estén liberando de forma desconsiderada los endocannabinoides y se estén disregulando estos centros tan específicos que tenemos de modulación alostérica a nivel molecular. Es muy importante que se respeten estos principios fisiológicos.
Actualmente la regulación se fue hacia el uso lúdico y adulto responsable del cannabis por desconocimiento, porque si supieran todos los efectos que realmente tienen en centros de neurotransmisión los cannabinoides, no se hubiera hecho esa regulación y se hubiera hecho la regulación de forma médica con una prescripción adecuada y demás, porque el uso crónico pues nos va a llevar a más daño neuronal. Esto, pues, ¿cómo se va a traducir en otros sistemas en el cuerpo? Pues, aparte de que vimos hace rato la distribución que teníamos de los receptores y que puede haber alteraciones a nivel de hueso, hígado, timo, por ejemplo, vaso, piel, pues al aumentar o intervenir en sistemas de neurotransmisión como la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina y serotonina, pues vamos a tener efectos cardiovasculares directos. Cuando tenemos ingestas de manera aguda y que no es un abuso constante de la sustancia, pues vamos a tener, recuerden, estimulación del simpático, lo que nos va a dar taquicardia y aumento de la demanda de oxígeno. Y esto pues puede tener hipertenso al paciente. Sin embargo, cuando tenemos un uso crónico de la sustancia, pues esto va a ser todo lo contrario, va a prevalecer el sistema parasimpático y entonces el paciente va a estar bradicárdico y va a tener una hipotensión ortostática refractaria. Recuerden por qué, porque la estimulación del receptor CB2 va a dar vasodilatación y el receptor CB2 también se encuentra dentro de vasos sanguíneos. Entonces, no vamos a tener una respuesta adecuada de este sistema vascular. Hablando como tal del consumo agudo del cannabis, cuando se da de manera eh, inmediata, cuando la persona hace una inhalación de un cigarrillo o consume algún comestible después de cierto tiempo de la absorción, en el momento en el que empieza a haber un efecto como tal directo de los cannabinoides en los receptores, vamos a tener, en el caso del THC, la taquicardia inmediata, y lo cual nos puede llegar incluso a aumentar el riesgo de padecer un infarto 4.8 veces más que una persona que no consume cannabis, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve dentro de la primera hora por el estímulo simpático, que de hecho las personas que llegan a intoxicarse con cannabis o las personas que llegan a consumirlo por primera vez en dosis altas, que dan inhalaciones altas o que hacen varias inhalaciones porque sienten que no les está haciendo efecto, muchas veces llegan a mencionar el efecto, la sensación de muerte inminente o que sienten que se les va a parar el corazón y esto pues es por una liberación masiva del sistema simpático con una taquicardia elevada y también puede llegar a suceder que en la primera hora posterior al consumo del THC puedan llegar a presentar arritmias. Si el paciente tiene algún riesgo de desarrollar alguna, puede manifestarse posterior a esta ingesta. Peligros que va a haber del uso crónico, pues como les decía, el vasoespasmo cerebral por la activación constante del receptor CB2, la disfunción endotelial como tal, porque va a haber un aumento del tono parasimpático y el riesgo a nivel pulmonar. Muchas veces las personas hacen mención de, ¿cómo crees que fumar una planta de origen natural va a causar más daño que un cigarro sintético? Pues sí, porque una de las características que hacen que el consumo inhalado de la planta del cannabis sea tan dañino es principalmente el tipo de moléculas que tienen. Recuerden que terpenos, flavonoides y cannabinoides son moléculas lipídicas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros calentamos aceite? ¿Qué pasa cuando dejamos aceite en la lumbre? Se pega, se vuelve cochambre. Lo mismo pasa con los cannabinoides. Los cannabinoides, principalmente, para que se puedan liberar, necesitan ser calentados a cierta temperatura para que se liberen de la planta. Sin embargo, después de una temperatura que se ha estandarizado en 180 grados, cuando rebasa esta temperatura, a los 180 grados se empiezan a liberar los cannabinoides de la planta. Pasando los 210 grados, se empieza a hacer una carboxilación de este tipo de moléculas y hay una reacción de carboxilación. Por consiguiente, cuando se inhala, se está inhalando monóxido de carbono.
y en el cuerpo pues se va a traducir en aumento en la carboxihemoglobina. Entonces, inhalar un cigarrillo de marihuana va a ocasionar 5 veces más carboxihemoglobina que un cigarrillo de tabaco, sobre todo por el monóxido de carbono, y es lo que les estoy diciendo, es prácticamente cuando se calienta un cigarrillo de cannabis es estar calentando aceite por la cantidad de ácidos grasos que tiene, y esto pues a nivel pulmonar nos va a dar una hiperreactividad de la vía respiratoria. Por consiguiente, vamos a tener riesgo de broncoespasmo. Y es por eso que la guía perioperatoria del ASRA hace referencia a que cuando nos enfrentemos a un paciente que haga uso crónico de cannabis o que sea un paciente que potencialmente esté intoxicado por cannabis o que tengamos algo que nos haga pensar que el paciente lo ha consumido, se haga un escrutinio muy específico preguntando qué tipo de producto consumió, la dosis, la frecuencia con la que la hace, la vía de administración y la hora exacta del último consumo, principalmente por los riesgos que les mencionaba hace ratito, de que la primera hora posterior a la inhalación tenemos más riesgo de infarto, así como también de broncoespasmo. Eh, Ellos hacen mención en la guía que para una mayor seguridad respiratoria, posterior a la ingesta de la marihuana en las primeras 2 horas de haberlo fumado, si el paciente, por ejemplo, lo fumó hace una hora y tuvo un accidente y llegó, lo ideal sería que se retrasara la cirugía 2 horas para disminuir la hiperreactividad de la vía aérea y también el riesgo cardiovascular. Sin embargo, pues nosotros sabemos que en cirugías de trauma esto sería imposible, dejar al paciente 2 horas esperando, así que tenemos que considerar que vamos a tener un aumento en el riesgo tanto cardiovascular como pulmonar por la hiperreactividad de ambos sistemas. En el estado mental hacen referencia a lo mismo. En el caso de que se pueda, si el paciente viene intoxicado, se prolongue un poco más el tiempo de abordaje para una anestesia general. ¿Y esto por qué? Pues porque recuerden lo que les expliqué. Al venir el paciente intoxicado, lo que más va a tener es una hiperactividad de la neurona GABAérgica, más la lesión de la neurona glutamágica que van a estar entrando en apoptosis. Entonces, si nosotros ya tenemos al paciente con un estado de hiperactividad GABAérgica y lo vamos a someter a un procedimiento de anestesia general en el cual los fármacos actúan en ese receptor, pues lo que va a ocasionar es una supresión cerebral que puede dar daños irreversibles a nivel neurológico. Por eso es que hacen la recomendación de que si el paciente viene intoxicado, se retrase un poco para evitar la neurotoxicidad. Sabemos que eso es imposible, por eso más adelante les voy a dar recomendaciones de cómo podríamos evitar este daño. Y hay que considerar también que el uso crónico de este tipo de fármacos, perdón, de este tipo de sustancias, no es inocuo y que va a tener una interacción directa con fármacos, específicamente con anticoagulantes, betabloqueadores y también antiarrítmicos. Puede haber una tolerancia cruzada y dar un riesgo de toxicidad con el uso de estos, específicamente los anticoagulantes. A veces pensamos que si suspendemos la enoxaparina a las 12 horas ya tenemos un perfil de seguridad. No, es muy importante que hagamos hincapié en este punto. Hablamos específicamente de eurotrauma y tal vez nos imaginamos a un adulto joven que se intoxicó de manera recreativa con el cannabis, tuvo un accidente automovilístico y demás. Sin embargo, ahorita con todas los suplementos alimenticios autorizados y la legalización del uso de CBD, cada vez estamos viendo poblaciones de diferentes edades con este tipo de riesgos, como cuáles los adultos mayores que tienen problemas de insomnio o ansiedad y que consumen medicamentos para la hipertensión, para angina de pecho o que tienen algún tipo de cáncer y tienen anticoagulantes, sobre todo los pacientes oncológicos que usan anticoagulantes y además hacen uso concomitante de CBD que pueden conseguir en las farmacias o que les recetan de tiendas naturistas o las tiendas de ahora que donde se pueden conseguir los derivados canábicos de manera legal, pues siempre hay que preguntar. Ya es más frecuente que los adultos mayores usen CBD. Entonces recuerden que si es un adulto que está tomando anticoagulantes, betabloqueadores o antiarrítmicos más el CBD, vamos a tener problemas con los fármacos. Uno, la eliminación de la enoxaparina no va a ser la normal.
va a tener más fracción libre el fármaco por la competencia a nivel de citocromos, por lo que el riesgo de sangrado va a aumentar porque no vamos a saber en qué momento ya va a ser seguro hacer un abordaje posterior a la suspensión del anticoagulante. Con los betabloqueadores va a pasar igual, ahí lo que vamos a tener va a ser el problema del vasoespasmo. Recuerden que son vasoespasmos refractarios por actividad de CB2, entonces pues no vamos a tener una adecuada respuesta ni tampoco eliminación del fármaco, por lo mismo que va a competir y puede haber fracción libre del fármaco. Entonces es muy importante que consideremos ya otro tipo de poblaciones que van a tener estos riesgos por el uso deliberado que hay de los suplementos alimenticios de CBD. En cuanto a la vía de la exposición y la farmacocinética, pues como les mencionaba, ¿no? La guía dice que 2 horas, 1 hora después de la inhalación tenemos el riesgo cardiovascular, pero pues también va a cambiar dependiendo del tipo de exposición que se tenga. En cuanto al uso inhalado o vapeado, va a cruzar la barrera hematoencefálica de manera directa. Entonces, no importa en qué momento llegue el paciente, actividad a nivel de neuronas glutamaérgicas, GABAérgicas y dopaminérgicas ya va a tener. El pico plasmático va a ser de 3 a 10 minutos y va a durar de 2 a 4 horas. Por eso es que la guía dice que una vez que el paciente lo inhaló, se esperen 2 horas, sobre todo por la actividad GABAérgica. Y pues esto nos va a condicionar que tengamos una alta tasa de inestabilidad hemodinámica cuando sea necesario realizar una inducción anestésica con fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Por eso es que en ocasiones la guía hace referencia a que siempre que se pueda ocupar anestesia regional, como algún bloqueo neuroaxial, algún bloqueo periférico, pues se prefiera eso para evitar invadir el sistema nervioso central. El uso de comestibles todavía nos genera más problema, porque aquí va a depender de muchos factores del metabolismo de la persona y pues puede ser que sea obeso, que tenga estreñimiento, que tenga algo que le ocasione mala absorción intestinal. Entonces ahí sí no vamos a saber qué tanto está absorbiendo, por cuánto tiempo lo va a estar absorbiendo. Hay alimentos como por ejemplo alimentos grasosos como el chocolate, alguna otra aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, mantequilla y demás, que hacen que los cannabinoides se absorban de manera más rápida, porque acuérdense que son moléculas lipídicas. Entonces, hay alimentos que también van a hacer que se tarden menos en absorber, por lo que, pues, en teoría, dependiendo del metabolismo del primer paso, pues el pico plasmático, en teoría, debería de estar a los 90 minutos y la duración va a ser muchísimo más prolongada, desde 12 a 24 horas. Pero esto no siempre va a ser así. Hay incluso reportes de casos en los que los pacientes consumieron plantas híbridas mezcladas con alguna otra, que es mango rush, que no con moras y demás, la mezcla de las plantas hidropónicas, que con el uso de estos terpenos y flavonoides de otras plantas prolongan el efecto y también depende con qué se hayan consumido. A mí me ha tocado en experiencia propia recibir pacientes politraumatizados posteriores a un evento. Una vez me tocó una pareja que fueron a una boda y en la boda les dieron brownies de cannabis y chocongos. Y entonces chocaron después del evento y llegaron intoxicados con ambas sustancias. Y pues como fueron comestibles, nosotros estábamos en la expectativa de ver en qué momento daba el pico de absorción, en qué momento se nos iban a ocurrir los cambios hemodinámicos en el monitor, porque pues para empezar no se acordaban a qué hora de la boda se los habían comido, comieron bastante cantidad, más el trauma. Entonces sí nos meten en problemas este tipo de consumos. Entonces, pues son eventos inesperados a los que tenemos que estar a la expectativa de saber que en cualquier momento va a llegar el pico, va a haber una actividad y vamos a tener alteraciones hemodinámicas. En cuanto al uso crónico, ya lo he repetido constantemente, los cannabinoides se van a acumular en tejido adiposo y cerebro, vamos a tener prevalencia del sistema GABAérgico, por lo que pues va a tener una tolerancia a los depresores del sistema nervioso central. Y esta tolerancia pues se va a traducir en que requiramos más dosis de fármacos. Y como les decía, pues los cannabinoides, específicamente THC
y CBD van a tener tropismo por el citocromo P450, CBD también por el citocromo 12,9 y el 3A4, lo que nos va a hacer que se aumenten concentraciones plasmáticas de fármacos. Y en el caso del THC, lo que va a ocasionar la actividad del citocromo 1A2 y del P450 es que los pacientes sean metabolizadores rápidos. Entonces, lo mismo en cuanto a anestesia, vamos a requerir más dosis, más tiempo de exposición y el uso de perfusiones. ¿Por qué? Pues porque las dosis que pasemos en bolo se van a metabolizar más rápido. Y aquí les dejo este artículo que acaba de salir el año pasado, en el cual se hace una revisión ya directa del consumo y abuso de cannabis y las dosis que se han necesitado en la anestesia general para poder llevar al paciente a una hipnosis suficiente para que se pueda hacer un estímulo quirúrgico. Y bueno, pues aquí lo que ya les he venido platicando, la tolerancia cruzada nos va a dar mayor necesidad de fármacos para que nosotros alcancemos una sinergia farmacológica vamos a tener que hacer mezclas de más fármacos, aumento de dosis y aún así vamos a tener alteraciones. En cuanto a este estudio que se llevó a cabo directamente con Propofol, ellos determinaron que en pacientes que tenían intoxicaciones agudas y el uso crónico de cannabis de manera inhalada, es decir, que fumaban cigarrillos de cannabis, la necesidad de aumento de la dosis de propofol fue de 15 hasta el 30%. Esto considerando que siempre que tengamos un paciente que nos haga mención que ya hace uso de cannabis o que por alguna razón consumió cannabis ese día, tenemos que calcular las dosis de nuestros fármacos siempre al rango más elevado. En el caso del propofol, la dosis va de 1 a 1.5, nosotros calcularíamos la de 1.5 para dar inicio a la dosis basal. Considerando que el paciente va a ser metabolizador rápido y que puede tener una tolerancia cruzada, pues en este estudio se determinó que se puede aumentar desde el 15 hasta el 30% y traducido esto en dosis, pues sería casi 50 miligramos extras, 47.33 fue lo que determinaron en esta revisión, que se requirió extra. Un ejemplo, un paciente de 60 kilos, le tocarían 90 miligramos de inducción, más los 50 extras por el uso crónico del cannabis, le estaríamos poniendo aproximadamente 140 miligramos de dosis inicial. Pero aquí también, pues no nos vamos a basar solamente en la hipnosis y además yo les haría la recomendación de no dejarle toda la hipnosis total a los fármacos de ese tipo como benzodiazepinas, eh, propofol y otro tipo de inductores. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que vamos a tener alteración de GABA. Entonces, para empezar, los índices espectrales van a estar con lecturas inexactas, no vamos a tener una adecuada función de las ondas, porque pues depende de qué tanto uso crónico tenga el paciente, va a ser la actividad cerebral que presente y podemos tener en el espectrograma mayores tasas de supresión y no vamos a saber si realmente sea que está suprimido el cerebro o el paciente tenga la actividad ya disminuida y que esté acostumbrado a eso y no lo esté censando nuestro neuromonitoreo. Entonces, debemos de ser muy cautelosos porque la línea entre la tasa de supresión y neurotoxicidad es muy corta cuando el paciente hace un uso crónico, por lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hagamos esto. Aquí les pongo el ejemplo de cómo se vería alterado el neuromonitoreo en el electroencefalograma con nuestros pacientes, porque pues la actividad de las ondas no va a ser igual y no vamos a saber si es porque consumía de manera crónica el cannabis, porque trae el neurotrauma o porque le pusimos el propofol. Hay imágenes donde sí se van a ver pues los cambios y vamos a saber cómo cuál, pero al menos en el espectrograma, la apertura o cierre de los hemisferios no se va a ver de manera tradicional como cuando se hace una inducción con propofol. Entonces, vamos a tener alteraciones, siempre se tienen que ajustar las dosis y lo ideal es que se haga de manera multimodal, así como la analgesia. Cuando haya una intoxicación aguda, pues recuerden que
que los endocannabinoides también se destruyen por medio de la vía de la COX, entonces dar analgésicos preventivos previo al evento quirúrgico nos va a hacer que se destruyan menos los endocannabinoides y pueda darse una regulación adecuada de manera endógena. Aumentar dosis de propofol en ocasiones no va a ser tan adecuado porque los pacientes de uso crónico ya van a tener alteración de GABA. Entonces nos podemos ocupar de otro tipo de sistemas, como el sistema opioide, por ejemplo. Hace rato les mencionaba que había una característica entre los receptores opioides y el receptor CB2 de cannabinoide, perdón, del CB1 de cannabinoide, y aquí es donde estos dos sistemas actúan de manera sinérgica. Les puse estas dos imágenes. En la imagen azul con gris tenemos la distribución del sistema cannabinoide y en la imagen de colores la distribución de los receptores, perdón, del sistema opioide, la gris, en la de color el sistema endocannabinoide. Y pues si se dan cuenta, la mayor densidad de receptores de tipo MOR es donde se encuentra la mayor densidad de receptores de tipo CB1. Esto es lo que les hace a ambos sistemas ser sinérgicos y que puedan fusionarse entre sí, además de que en las membranas celulares los receptores opioides tienen una conformación estructural muy similar a la del receptor cannabinoide. Por consiguiente, cuando hay actividad del receptor opioide, el receptor cannabinoide se pone como en alerta de que se puede activar y se ha demostrado en investigaciones que el receptor CB1 se puede fusionar con el receptor MU físicamente si hay, por ejemplo, un estímulo, ejemplo de algún opioide, tramadol en este caso, y el paciente tiene un dolor crónico, ya no es suficiente la producción de anandamida y 2-N-anaquinodilglicerol porque pues hay una fatiga de producción de esto o tiene una dieta inadecuada, no tiene suficientes ácidos grasos para estar produciendo este tipo de moléculas lipídicas, pero llega el estímulo del tramadol, el receptor cannabinoide que no tiene una actividad adecuada puede pegarse al receptor opioide y captar la misma molécula y a través de la misma molécula empezar la actividad tanto del receptor opioide como del cannabinoide. Y a esta fusión física se le conoce como heterodímero. Por eso es que los cannabinoides son ahorradores opioides. Y en el caso de estos pacientes que llegan ya con una intoxicación cannabinoide, en la cual los receptores CB1 y CB2 están tomados de manera masiva por la ingesta, nuestro mejor aliado sería unirnos a los receptores MOR, sobre todo, que son específicos del sistema nervioso central, y cuando nosotros activemos el receptor MOR, vamos a tener una mayor actividad analgésica y vamos a hacer protección en automático de los endocannabinoides porque se va a disminuir la cantidad de actividad de estos receptores. Y si nosotros nos vamos hacia fármacos agonistas del receptor MOR, pues vamos a tener también alteración en la respiración y por consiguiente también en los sistemas de conciencia. Así de esa forma no vamos a tener que ocupar tantos fármacos para activar el sistema GABAérgico que de por sí ya viene hiperexcitado por la actividad cannabinoide, pues podría dar mayor daño. Entonces, frente a un evento de trauma en el que el paciente requiera una anestesia general, mi recomendación sería que diéramos más analgesia mediada por opioides puros que hipnosis. Aumentáramos más la dosis del fentanil en lugar de aumentar más la dosis del propofol para evitar tasas de supresión elevadas y también ocupáramos otro tipo de fármacos que nos dieran otro tipo de analgesia multimodal como un AINE prequirúrgico, un esteroide y fármacos que actúen, por ejemplo, en el sistema de los NMDA, como la ketamina. Hablando de uso crónico, pues la activación conjunta de estos dos sistemas nos va a dar un mayor control de dolor, nos va a hacer que evitemos consumir dosis altas de opioides y pues esta conexión de heterodimerización lo que va a hacer es que pues con una sola molécula se estimulen dos sistemas, por lo que este efecto ahorrador opioide puede ser benéfico en pacientes, por ejemplo, que se someten a cirugías de manera continua por
lavados o por ciertas circunstancias, fracturas, por ejemplo, que hay que hacer uno, dos o tres tiempos quirúrgicos, nos podría ayudar un uso médico. Si nosotros agregamos cannabinoides a su tratamiento, en vez de hacer una tolerancia y que el paciente cada que entre al quirófano consuma más medicamento, ayudaríamos a que se mantengan o dosis constantes o no tengamos la necesidad de estar aumentando en cada cirugía el opioide. Sin embargo, cuando es un uso, un abuso del cannabinoide, pues utilizar opioides nos va a ayudar un poco a no tener tantos efectos secundarios por el efecto que ya tiene el paciente en su sistema GABAérgico. También el CBD como tal, solamente el CBD puro, se ha demostrado que es un excelente fármaco para evitar la adicción a opioides. Entonces, esto también nos puede ayudar en el uso crónico en traumatismos severos en los que el paciente requiere analgesia con opioides en piso, más la analgesia quirúrgica que se requiere. Si se ocupara CBD puro, nos ayudaría a ahorrar la dosis y además a evitar que haga adicción a los opioides puros. Y bueno, o sea, cuando hay un uso prolongado siempre va a haber tolerancia cruzada. Entonces, lo esperado es que estos pacientes requieran más dosis de la que estamos acostumbrados a calcular de fentanil, igual que el propofol. Todavía no hay un estudio que determine cuánto más de esa dosis. Hay varias investigaciones, pero pues depende mucho del tipo de cannabinoide y la exposición. Recuerden que tenemos plantas híbridas en las que pueden tener 3% de THC, 8% de THC, cosas absurdas. Entonces, eso complica un poco que podamos hacer investigación y determinar cuánto más, ¿no? Por eso el estudio del propofol fue tan importante y les costó trabajo y hay que seguir midiendo, hay que seguir registrando a estos pacientes para uno saber cuánto aumento tuvimos después de la legalización del uso adulto responsable y las secuelas que vamos a tener, ¿no? Y bueno, también hay que considerar que todo lo que les expliqué acerca de los beneficios todavía no está bien determinado en estudios clínicos. Hay algunos que otros estudios en los que se ha realizado, pero no se ha llegado a una conclusión clínica con evidencia. Sin embargo, en ciencia básica sí está demostrado, entonces todavía falta mucho acerca de eso. Otro de los efectos secundarios que vamos a tener del uso crónico del cannabis en conjunto con un estrés quirúrgico, pues va a ser que va a haber la hiperemesis asociada al consumo de THC específicamente, y esto va a ser por una hipersensibilización de los receptores de dopamina y serotonina, frente a los cuales los fármacos convencionales para causar antiemesis no van a funcionar. Es decir, ondansetrol, metoclopramida no van a tener ninguna actividad porque los receptores ya van a estar sensibilizados y no van a actuar a estas moléculas, por lo que si nos estamos enfrentando a un escenario de náusea y vómito secundario al uso de cannabis posterior a una cirugía, pues lo ideal sería utilizar fármacos de otro grupo como las antipsicóticos, en este caso el haloperidol. Esta guía se menciona que se puede ocupar Propofol. Yo no soy partícipe de eso por los estados que ya les vine platicando y recomendaría más el uso de quetiapina, que ahorita ya se ha descrito desde el año pasado, que es un excelente antiemético mediado por la vía de la dopamina. Y bueno, lo que más vemos y a lo que más estamos acostumbrados es el síndrome de abstinencia aguda, ya que el estrés quirúrgico pues va a precipitar este síndrome de abstinencia por todo lo que les expliqué a nivel neuronal de glutamato y GABA, y va a aumentar la ansiedad, la irritabilidad severa y sobre todo la taquicardia. Entonces esto nos va a tener al paciente en un estado de consumo de oxígeno acelerado. Por lo que les vuelvo a repetir, hay que priorizar la analgesia, los bloqueos regionales, siempre que se pueda llevarse al paciente intoxicado con cannabis con una anestesia regional, hay que priorizarla para evitar eventos de tolerancia cruzada con hipnóticos y opioides. Y también aquí mencionan que considerar agonistas cannabinoides de rescate como el dronabinol. Sin embargo, en México no los tenemos, pero sí tenemos el CBD y es de uso legal hacerlo. Entonces, no es broma que cuando tenemos un paciente en recuperación y que está con el síndrome de abstinencia y gritando de dolor y demás, digamos a veces, a ella denle su churro para que se calme. No es broma, lo ideal es que sí lo hiciéramos.
Y para hacerlo de una manera correcta y médicamente adecuada, lo ideal sería que tuviéramos CBD aislado y le pudiéramos dar una cantidad de CBD para limitar este tipo de eventos de abstinencia. Y bueno, conclusión, los cannabinoides en el área preclínica han demostrado ser muy útiles para el control de daño, sobre todo en un neurotrauma. Sin embargo, pues todavía la evidencia no es concreta en pacientes. El abuso sí está bien descrito, que nos da muchas alteraciones a nivel hemodinámico, coronario, vasoespasmos. El uso, por ejemplo, de vasopresores va a ser complejo en un paciente con abuso de cannabis porque va a estar bradicárdico y acuérdense que va a tener un vasoespasmo perpetuado por la actividad constante del tono parasimpático. Aquí, por ejemplo, el uso de efedrina, pues podría llegar a ser benéfico, pero no sabemos si va a actuar o no, porque van a tener efectos paradójicos con los fármacos. Hay veces que volver a otros medicamentos que ya dejamos de usar porque sabemos que no eran útiles pueden llegarnos a ayudar. Y sé que ya no hay, que es difícil conseguir, pero frente a un escenario de un paciente con intoxicación aguda de cannabis y que tiene bradicardia e hipotensión, pues el uso de dopamina sería el que más nos ayudaría frente a la presión, ya que no tiene tanta injerencia en la frecuencia cardíaca. Ahí tendríamos que ocupar otro tipo de fármacos para mejorar frecuencia cardíaca y el retorno venoso para el gasto cardíaco, tal vez una posición en Trendelenburg, eh, utilizar soluciones frías, algún tipo de medidas más físicas. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener alteración en los principales centros de neurotransmisión. Entonces, va a haber una vasoplegia perpetua, bradicardia, toda nuestra hemodinamia va a estar alterada. Entonces, como ven, no es tan inocuo consumirlos y no es tan bueno estarse automedicando con CBD, ¿no? Sí tienen mucha evidencia de protección neuronal, sobre todo porque hay mucha evidencia tanto clínica como preclínica de la actividad del CBD específicamente en la neurona glutamatérgica, pero pues todavía nos falta mucho por aprender y siempre va a ser un reto anestésico manejar a los pacientes que hagan uso crónico de esto. Entonces, aquí les dejo este código QR. En él pueden encontrar múltiples estudios acerca del uso de cannabinoides en trauma, en eventos vasculares cerebrales, el artículo del Propofol y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias por su atención.